queridos alumnos y alumnas. Esta tarde voy a grabar la clase que subí el sábado en la plataforma y a esto entra para el tercer cómputo de evaluación. Espero que ya lo hayan visto. Algunos ya me escribieron preguntándome que si de aquí en adelante empieza, y sí, les contesté que sí, de aquí en adelante empieza el tercer cómputo. Algunos ya saben sus notas del parcial. Hubo un error en la digitación del parcial, y es que una pregunta la repitieron 2 veces, por lo que el parcial tenía 21 preguntas. E igual, pues el que la contestó bien una vez, la contestó bien 2 veces, pero el que la contestó mal una vez, la contestó mal 2 veces. En definitiva, las notas no están mal. El promedio de nota es de 7 y algo. Hay notas de 2 hasta 10. O sea, fue un parcial que era digerible, que era pasable, y que lo único que tenían que hacer ustedes era estudiar la información que tenían tanto en las separatas como en las presentaciones. Ya me vieron con la camiseta del Mejor El Salvador, les guste o no les guste, ¿verdad? Y vamos a hablar esta tarde de algo que siempre le pregunto a uno: ¿y cómo puedo mejorar mi inteligencia? En la práctica médica hay gente que llega a consultarme para mejorar sus capacidades intelectuales, para que se le queden más las cosas. Y pues después de esta intro vamos al desarrollo del tema, y podríamos decir que la inteligencia es la integración de las capacidades y habilidades para actuar con propósitos determinados, racional, y dándole un uso eficaz y adecuado al medio ambiente, al entorno. También la podemos definir como la capacidad para utilizar efectivamente la información y los recursos existentes para enfrentar situaciones nuevas o problemas. Para producir un producto refinado de la integración de ambos procesos, el proceso cognitivo y el proceso intelectual. Y también Wechsler dice que es la capacidad de adaptación efectiva al entorno. No confundamos capacidad intelectual con capacidad de memorizar, que eso va a ser el tema del próximo sábado, la memoria. Pero al igual que la memoria, la inteligencia se puede integrar en varios aspectos. A veces la gente cree que la gente, porque tiene capacidades de crear o de producir o de ganar, y van a ver ustedes las diferencias que podemos encontrar en cuanto a los diferentes tipos de inteligencia que tengamos. ¿Cómo se va a ir dando? Bueno, generalidades del desarrollo de la función intelectual. Los primeros 4 años de vida es rápido y progresivo. Evoluciona de una forma variable hasta los 13 años. Y aquí es donde van a intervenir algunos factores importantes para desarrollar más las capacidades intelectuales. Su máximo potencial lo vamos a alcanzar allá alrededor de los 30, y tendríamos que decir también que algunas funciones declinan a partir de los 50 años en adelante. Y ya vieron la fotografía que ponen en esta presentación a don Sigmund Freud como un ejemplo de aquella persona que logró desarrollar capacidades intelectuales que puso en beneficio de, pues, que ha dado muy buenos resultados en las formas de intervenciones terapéuticas. ¿Cuáles son los condicionantes de las capacidades intelectuales? Definitivamente, la información genética es fundamental. Acá tenemos grandes herencias legadas de padres a hijos. Por ejemplo, en la fotografía anterior, Sigmund Freud, su hija no se quedó nada atrás.
Anna Freud. Pero también veamos algunos ejemplos. Johann Strauss es hijo de Joseph Strauss. Y Joseph Strauss era el director de la Sinfónica de Viena. Y así podemos dar muchos ejemplos de genética, sacarle provecho. También tenemos que hablar que los estímulos medioambientales también son importantes. Y aquí es donde algunos retrasos mentales podrían ser causados por deprivación cultural, ¿verdad? Estimulación, motivación también podría ser algo que estimule las capacidades intelectuales en una persona. Y además tenemos que entender que la estructura psíquica, esa capacidad de tener un equilibrio emocional y la capacidad de resistirse a las adversidades y sacarle provecho a los fracasos, también tiene que ver mucho para integrar las funciones intelectuales. Les quiero recomendar una película muy bonita, está en YouTube, que se llama De la calle a Harvard, para que vean la capacidad de resiliencia que tiene esta chica, que a pesar de todas las vicisitudes negativas que sufrió en su vida, Liz Murray pudo salir adelante y llegar a ser becada y trabajar posteriormente en esta universidad de gran prestigio como lo es Harvard. ¿Cuáles son los condicionantes generales del desarrollo intelectual? Bueno, el grado de experimentación. Ustedes saben, el método científico se basa en eso, en la experimentación. La calidad y capacidad de memorización, ya lo vamos a ver el próximo sábado. Vamos a ver cómo es que se filtra toda esa información para quedar guardada en algún lugar de nuestro cerebro. Acopio, o sea, cómo se capta la información y cómo después de haber sido guardada en un sitio, la capacidad de flexibilización de respuestas. Adquisición de experiencias. Se recolecta la información y el conocimiento. Acuérdense que todo esto entra por los órganos de los sentidos. También alguien puede tener una gran capacidad, pero si no tiene oportunidades, si no hay motivación y no hay práctica habitual, de nada sirve toda la información genética que pueda tener a su favor, si no hay lo que continúa. Conservación de la experiencia. Según capacidad y calidad de memoria, la capacidad para formar y organizar el banco de acopio de la información. Ha de relacionar esa información. Y la capacidad de percibir y la estructura psíquica. La capacidad de la percepción y de la estructura psíquica. Veamos algunos ejemplos de aplicación del conocimiento. ¿Cómo vamos? Ahí tienen al pensador. ¿Cómo vamos a aplicar este conocimiento? Pues es una forma de usar la información disponible para comprender y actuar en diferentes situaciones y circunstancias. Aplicar el sentido común y la capacidad de juicio y análisis. Todo esto tiene que estar íntimamente relacionado, bien condimentado, para poder tener una capacidad intelectual saludable y que nos permita salir adelante en nuestras vidas. Tiene que haber un dinamismo y una integración en las funciones. Elaboración de las respuestas adaptativas adecuadas al entorno y va a requerir una gran capacidad de selección, abstracción y síntesis. En la pregunta que les hice en el laboratorio, piedra que corre no crea moho, estábamos evaluando
la abstracción. ¿Qué podemos abstraer de esta metáfora? Y la capacidad de síntesis, que tiene que ver con la capacidad de sintetizar, de comprimir la información y poder, sin tener que dar tanto palabrerío, dar una respuesta adecuada a la situación dada. Así como la memoria, hay diferentes formas de estimulación de memoria, también la inteligencia tiene diferentes tipos. Desgraciadamente, la gente cree que inteligente solo es aquella persona que triunfa en lo académico. Y no, y miren acá, tenemos, esa es una, la inteligencia académica, pero la inteligencia práctica, que habla de las habilidades en la manipulación de objetos y técnicas, la inteligencia abstracta o verbal, que maneja los códigos de comunicación, comprensión de relaciones, símbolos y conceptos, importante para aquellos que estudian las carreras de comunicaciones y de ingeniería en sistemas o técnicos en sistemas. La social, la inteligencia social, que es la habilidad para manejar las relaciones interpersonales, y algo que es muy raro, y no muy raro, sino que muy difícil lograr manejarla adecuadamente, cuál es la inteligencia emocional, que se basa en reconocer y manejar los sentimientos propios y los ajenos para la adecuada interpretación con el entorno. Estoy viendo una serie de televisión que se llama El Buen Médico, The Good Doctor, que es la historia, que son las experiencias de un residente de cirugía que tiene un trastorno autista. Vamos a ver autismo dentro de unas clases cuando veamos malformaciones del desarrollo o alteraciones del desarrollo de la psique. Y el doctor es tiene una inteligencia académica fantástica, una memoria fotográfica excelente, pero la comunicación con las personas es fatal. Primero, no cultiva, no entiende esto, por lo tanto, él no tiene la capacidad de abstracción. Y la inteligencia emocional no logra manejar ni sus propios sentimientos ni los ajenos. Él puede decirle a una persona sin ningún amortiguador la enfermedad que está padeciendo, independientemente le cause a él un gran dolor. No entiende por qué le va a causar un gran dolor, es saber la verdad. Bueno, aquí tienes algunas personas. No lo conozco definitivamente, lo busqué y no logro ubicar quién es. Aquí sí, ¿verdad? Alma Grande, Mahatma Gandhi, como ejemplos de personas que han manejado diferentes tipos de inteligencia. Charles Chaplin, Sócrates, Eurípides, doña Condoleezza Rice, bueno, y el maestro matemático y muy aclamado, don Albert Einstein. ¿Cuáles son los instrumentos para poder medir el coeficiente intelectual? Fíjense bien, esto es aparte. No podemos decir que una persona es inteligente única y exclusivamente por su IQ o por su CI, su coeficiente intelectual. Algunas de las pruebas son las pruebas piagetianas, en honor a Jean Piaget, los test de Wechsler, que creo que ya los están viendo ustedes en técnicas de diagnóstico, las pruebas de DPM y el juego diagnóstico. Y según algunas de estas pruebas, vamos a poder clasificar numéricamente algunos niveles intelectuales. De 0 a 24, deficiencia profunda. De 25 a 49, deficiencia media.
De 50 a 69, deficiencia leve. De 70 a 79, borderlines o límite. De 80 a 89, normal bajo. De 90 a 109, normal medio. De 110 a 119, normal alto. De 120 a 129, superior. De 130 a 139, muy superior. Y de 140 en adelante, superdotado. Esta otra, la de Wechsler, nos clasifica de las inteligencias de 140 en adelante como genio. De 130 a 139 muy alto. De 120 a 129 alto. De 110 a 119 normal alto. De 90 a 109 normal medio. De 80 a 89 normal bajo. De 70 a 79 bajo. Y abajo de 70 retardo mental. Ya vamos a ver retardo mental. El retardo mental también tiene sus diferencias niveles. Así como la inteligencia del normal hasta el genio, el retardo mental también tiene, según sus cifras de coeficiente intelectual, alguna nomenclatura. ¿Qué vamos a entender por retardo mental? Es el déficit de la función intelectual y de la conducta adaptativa manifestada en un periodo de desarrollo, ojo, que tiene que ser diagnosticada antes de los 18 años. Porque si ya ocurre esto después de los 18 años, podríamos estar hablando de demencias. El análisis psicométrico nos va a dar una medición menor de 70 puntos en su coeficiente intelectual. ¿Cómo lo vamos a diagnosticar? Por lo menos por 2 desviaciones estándar bajo la media para su edad en test psicométrico. O sea que aquí no solo se ocupa un test, se ocupan varios tests. Test de Wechsler, inferior a 70 puntos. Deficiencia adaptativa manifiesta. Y, ustedes ya saben, en psiquiatría, los 18 años es importante para diagnosticar tanto los trastornos de la personalidad como los retardos mentales, que tiene que tener antes de los 18 años esta sintomatología. Una joven con síndrome de Down, pero ganadora de medallas en olimpiadas especiales. Y veamos entonces la tasa de prevalencia de las personas con retardo mental. La tasa de prevalencia en la población en general es aproximadamente el 1% de la población general. Y de este 1%, igual es muy similar el porcentaje al de las personas con esquizofrenia, y de este 1%, el 85% tienen un retardo mental leve, lo que llamamos en algunos libros como deficiencia mental. El 10% tendrán un retardo mental moderado, el 5% grave y del 1 al 2% tendrán un retardo mental profundo. Por sexo, los hombres sufren más de retardo mental en una proporción de 3 a 1 y también tenemos que decir desde lo sociocultural que los estratos bajos son donde más podemos encontrar personas con retardo mental. ¿Y saben por qué? Alimentación. ¿Y saben por qué? Ácido fólico antes de pensar embarazarse. Entonces tenemos que entender que en los estratos bajos no hay este tipo de control, no hay cultura, no hay educación para poder hacerlo adecuado. Y ahora peor, porque ya este gobierno quitó los ecos que podían llevar a las personas, a los médicos, a las especialistas, hacia los lugares donde no hay donde no hay unidades de salud, y entonces pues están más vulnerables. La etiología, bueno, factores bioorgánicos y psicosociales.
El 50% de las personas con retardo mental tienen una alteración genética. Trastornos metabólicos como por ejemplo la fenilcetonuria, las degeneraciones cerebrales, el cretinismo vocioso por problemas de tiroides. El 30% tendrá malformaciones cromosómicas congénitas, como por ejemplo la trisomía 21 o síndrome de Down. El 10% también en el estrés perinatal. El periodo perinatal es todo lo que comprende alrededor del parto. El periodo en donde el producto no ha salido o acaba de salir. Eso es lo que llamamos como periodo perinatal. Si hay estrés perinatal, infecciones porque se rompieron las membranas y se pasó 8 horas y se infectó, por una lesión, porque la mamá tenía hipertensión por otras enfermedades infectocontagiosas o virales, como por ejemplo la sífilis, la rubeola, por el alcoholismo materno, el síndrome fetal alcohólico también es interesante para el aparecimiento de retardo mental, y el estrés por violencia intrafamiliar. Otra de las posibilidades es el trauma biológico de la infancia, como por ejemplo que en la edad de la infancia pueda sufrir algún tipo de infecciones bacterianas, como por ejemplo meningitis y por ejemplo convulsiones o crisis epilépticas. Podría también ser parte de un cuadro que al final nos pueda dar un trauma biológico en la infancia que curse con retardo mental. O sea, pueden nacer con una información de generaciones por alteraciones de sustancias orgánicas, por cromosomas, o sea, ya nacen con esta posibilidad, por un estrés alrededor del embarazo o después de haber salido en el periodo en la infancia, en la primera infancia, con traumatismos craneanos, con infecciones cerebrales o trastornos convulsivos. Podrían estas ser causas, o sea, etiológicas del retardo mental. Aquí tenemos a un oligofrénico. Miren la lengua, tienen una macroglosia, así se llama la lengua grande. Ahí tenemos un niño en África, desnutrición, definitivamente, cretinismo. Y ahí tenemos otras fotografías. Mire, y que tengan un retardo mental no quieren decir que no puedan ser funcionales. Hoy cada día más se están viendo personas con síndrome de Down trabajando en corporaciones que apoyan a las personas con capacidades especiales o con discapacidades mentales. Algunas de las microfotografías electrónicas de cerebros con alguna inclusión de grasa en ellas con posibilidad de retardo mental. Y aquí tenemos ya la clasificación del retardo mental. Dijimos que el 80% de los retardos mentales iban a ser leves o limítrofes, de 55 a 70, esto que llamamos borderline, en retardo mental, no trastorno de personalidad borderline, esa es otra cosa. El moderado, con un coeficiente intelectual de 35 a 54, el grave o severo de 20 a 34 y abajo de 20, el profundo. Estos que tienen un retardo mental profundo son los que los que van a necesitar atención continua, cuidados profundos, no pueden estar. Los primeros, los limítrofes, hay educación, hay ellos pueden ser funcionales, ¿verdad? Lo que se trata es de que ellos sean personas que puedan valerse por sí mismos, y con los leves o limítrofes, que es el 80%, se logra esta posibilidad con unas buenas intervenciones. ¿Ven? Los leves o limítrofes tienen la capacidad de desarrollar habilidades de comunicación,
técnicas y de autocuidado general básico. Es posible educarlos. Va a requerir orientación y asistencia en situaciones de estrés, definitivamente. Hay situaciones que no van a poder manejar. La inteligencia emocional va a estar muy baja. Puede contribuir en la satisfacción de sus necesidades y manutención. Es lo que les decía, ¿no? Que lo que tratamos de hacer es que ellos sean autónomos. Y aquí tenemos un ejemplo de retardo mental leve, ¿verdad? Puede adquirir destrezas musicales, artísticas. El moderado, hay una torpeza franca en habilidades sociales y psicomotoras. Puede ser que tengan algún trastorno para caminar. Las manos, es posible entrenarlos también. Van a requerir, estos sí van a requerir supervisión y orientación cotidiana, o sea, todos los días, moderada. También lo que tratamos es de que se mantengan a sí mismos, pero en condiciones de supervisión y protegidos. El grave o severo, aquí no hay mucho, en verdad que hay escasa capacidad de autocuido, autoprotección mínima, capacidad de producción escasa o nula y requiere un ambiente totalmente supervisado. Y por último, el profundo, desarrollo psicomotor y verbal escaso o nulo, hay incapacidad de cuidarse a sí mismo y requiere supervisión y cuidado constante. Bueno, también tenemos que entender que dentro de la patogenia, o sea, dentro de las alteraciones que van a tener las personas con retardo mental, vamos a tener alteraciones conductuales. Pueden tener hiperactividad, inquietud y distraibilidad, baja tolerancia a las frustraciones, escaso manejo de los impulsos y la habilidad emocional, irritabilidad, agresividad y conducta destructiva en forma constante o esporádica, conducta evitativa como mecanismo de defensa y una muy baja autoestima. Dentro de las alteraciones cognitivas, estas personas no van a poder tener un pensamiento flexible. El pensamiento va a ser rígido, concreto, abstracción escasa o nula, lenguaje escaso, monótono, pues repite la misma cosa, no sale de lo mismo, creatividad escasa o nula, si hay un egocentrismo, todo se centra en él, deben de estar para él, deben de atenderlo a él, etc. El déficit sensorial y de percepción y dificultades para resolver situaciones cotidianas. ¿Cómo vamos a valorar? Cuando digo enfermería no es solamente que las enfermeras, no. Usted como psicólogo, los médicos también, tenemos que valorar la valoración física, qué grado de discapacidad y recursos tiene el paciente, la valoración conductual, la valoración afectiva, la valoración cognitiva, la valoración sociocultural. Estos 5 aspectos son necesarios de valorar en el paciente, pero también la familia debe de tener intervenciones para enfrentar la realidad, para el manejo de las crisis, la desilusión y el duelo, claro, ¿por qué a mí? ¿Por qué en mi familia? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? La negación y las ganas de rechazo de lo que está viviendo en su vida, en su momento. El grado de deprivación y de motivación. La valoración cognitiva complementaria, pruebas piagetianas, estudio práctico de funciones cognitivas, el mini mental state, la percepción y coordinación, reproducción de dibujos, atención y concentración, retención de dígitos, memoria, repetición de cuento o noticia, análisis y juicio, imaginar modos de reacción en situaciones de forma de tomar decisiones, abstracción y síntesis, semejanzas y diferencias. Como usted puede ver, es el mini mental test, lo único que apropiado para su coeficiente intelectual.
Por último, ¿qué intervenciones en atención primaria? Pues prevención y educación. ¿Por qué los controles obstétricos y pediátricos? Les decía, hoy en día, si usted está queriendo embarazarse, tiene que empezar a ponerse en control de embarazo 3 meses antes de pretender embarazarse. ¿Por qué? Porque así podemos evitar malformaciones, podemos evitar alteraciones, retardos mentales con una atención adecuada y de prevención. Programas de vacunación efectivos, detección precoz de factores de riesgo, la deprivación sociocultural, la violencia intrafamiliar, toxemias del embarazo, infecciones o traumatismos maternos perinatales, detección y orientación y referencia precoz y oportuna, intervención en crisis familiar, elaboración del duelo, estimulación psicomotora precoz, fomento de habilidades físicas y recreativas, psicoeducación, autocuido y fomento de capacidades afectivas. Tenemos un síndrome de Down con oligofrenia y otra foto. Esa es una característica del síndrome de Down, la mano simeana, esa fisura que corta toda la mano de un extremo a otro, y intervención en crisis. Ante la crisis. En la fase 1, ¿qué presenta la familia? Confusión, se queda perplejo, incrédulo. En la fase 2, hay tristeza, empezamos a culparnos los unos a los otros, rabia, impotencia, negación, resentimiento, duelo, y en la fase 3 ya hay una reintegración, aceptación e inicio del compromiso con un tratamiento que va a basarse en contención, consejería, psicoeducación. En crisis no resuelta, ¿qué hacemos con las personas, con los hijos, con los familiares con retardo mental? O los sobreprotegemos o infantilizamos al paciente, victimizamos, lo rechazamos, lo descuidamos y al final pues el padre Vito Guarato tiene que cargar con ellos, pues los abandonamos. El padre Vito Guarato hizo una fundación para atención de niños que han sido abandonados con discapacidades o capacidades especiales. Bueno, y terminamos que, ya ven, un padre orgulloso de tener a un hijo que evidentemente tiene una trisomía 21, síndrome de Down, cómo lo apoya, cómo lo asiste, cómo lo acompaña y cómo se siente bien y no defraudado por tener un hijo con un retardo mental o por tener un hijo con una discapacidad intelectual. Voy a recomendar, y esto va a ser, yo les voy a poner el link cuando lo consiga, de una película de Champagne que se llama Yo Soy Sam, que es una historia muy conmovedora de un padre con un hijo, con una hija que padece de retardo mental. Ok, los dejo, espero de que sigan esforzándose. Yo sé que es difícil en estos tiempos de coronavirus poder tener una educación más que satisfactoria, pero ustedes tienen que hacer lo suyo. Yo les pongo las separatas, yo les pongo las presentaciones y les grabo para poder tener un contacto con ustedes, y de alguna manera pues tenemos que seguir en esto hasta que pues tengamos otra información y volvernos a reunir. Pasen muy buenas tardes, sábado próximo.